Esto es Profesional y donde entrevistamos a profesionales que nos dejan consejos, tips acerca de su experiencia y su trayectoria. Hoy queremos invitar a Walter Mera, él es agente inmobiliario. Walter, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí contigo, realmente bien. Igualmente, hay un tema bastante apasionante, ¿cómo negociar las propiedades inmobiliarias? Bueno, es que negociar es la médula, yo diría, del negocio inmobiliario. Y para mí, negociar una propiedad realmente es tener creatividad para poder desarrollar el tipo de negocio que se te presente. Porque cada caso es distinto. O sea, tú no puedes hablar de un negocio o un formato estándar, sino de la creatividad del negocio que vas a resolver en ese momento. Y para eso la preparación es clave. Vamos poniendo casos que tú has tenido a lo largo de tu trayectoria, que nos vayas contando un poquito para ir teniendo experiencia sobre los mismos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el caso así más complejo que yo diría es cuando tuve una situación de una herencia y habían varios herederos vendiendo una propiedad. Y para resumirte, porque esto no es que se alargue demasiado, 5 herederos, uno no quería vender porque no llegaban al precio, y para trabajar el cierre de ese trato tuve que hablar con los 4 que estaban hecho grupo, luego hablar con el que no quería cerrar el trato. Les digo a ellos, miren, necesitamos llegar a un acuerdo y para llegar al acuerdo ustedes están de acuerdo en la oferta, pero su hermano no. Entonces la solución es que ustedes acepten que él cobre más. Y dices, no, pero esto es injusto, no sé qué, el choque total. Y digo, no es idea de él, pensaban que él era el de la idea, yo era el de la idea. Yo estoy siendo un mediador en la negociación. Y le digo, no, es una idea mía que no se la he propuesto a él, pero se las propongo a ustedes porque si ustedes están dispuestos a avanzar, yo hablo con él. Y luego me aceptaron la propuesta de pagarle a él más. Están peleados. Esas herencias es cuando... Claro, complicado. Dicen que es cuando te enteras de cómo funcionan realmente las relaciones intrafamiliares y todo. Bueno, hablo con el otro, me reúno con él y era el más adinerado. Los demás tenían problemas económicos, querían vender. Y ahí está el meollo de todo. El más adinerado decía, no les puedo perjudicar a mis hermanos. ¿Cómo voy yo a bajar el valor de la propiedad y que ellos pierdan dinero? No, es que estás perdiendo el llegar a un acuerdo. Pero mira, tengo una solución. Tú avanzarías si tú cobras lo que pides y ellos cobran menos. Y me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sería como, se sintió como inmoral. Le digo, no es idea de ellos, es idea mía. De todo tengo que limpiar a los demás porque realmente era mi iniciativa. Tu propuesta de negocio. Claro, y finalmente aceptó. O sea, cuando le digo, no, es mi idea, o sea, dices al final el dinero sí era importante para él. O sea, tú dices, no, está desde el punto de vista de defender a los demás, pero él estuvo de acuerdo en avanzar. He escuchado una frase que dice que ganas cuando compras más que cuando vendes. ¿Qué tan cierto es esto? Yo digo que ganas en todo momento dependiendo de tu necesidad y cómo vas a aplicar ese negocio. Tú ganas cuando compras, es verdad, porque debes comprar con el mejor precio posible en ese momento y no pensar en mi plusvalía de mañana. No sabes cómo va a ser el mercado. Claro. Si yo tuviera una bolita mágica, yo ya te digo cuánto vas a tener, mejor me compro el número de lotería. Dicen que el tema de los bienes raíces es uno de los negocios más seguros en el planeta. ¿Qué tan cierto es? La seguridad está en que estás trabajando con el patrimonio de la gente y en que es un bien de alto precio, de primera necesidad. O sea, un bien de primera necesidad que tiene un valor alto. Todos necesitamos un techo, todos necesitan, si no es en arriendo, es comprar. Entonces, por eso se convierte en prioritario. Ahora, ¿por qué crees que las nuevas generaciones se les dificultaba comprar propiedades a la edad que sus padres o sus abuelos ya compraron? Por ejemplo, cuando el papá a sus 40 años compró su propiedad, ahora el hijo que tiene 40 todavía no puede comprar. Yo creo que las prioridades son distintas. Toma en cuenta que antes, a los 22 años, ya se habían casado y tenían hijos. Claro que sí. Cuando tú tienes ese enfoque, tu personalidad está presta para defender a tu familia y tienes que ser recursivo para tener negocios de inmediato y para poder tener ingresos. Es distinto. Muchos pensamos localmente. De pronto decimos, bueno, voy a invertir en redes, en bienes raíces y nada más piensas en Ecuador. Pero, ¿qué tan fácil es hacerlo en otros países? O sea, realmente, actualmente,
De hecho, en la compañía en la que estamos hay una red de mercado bastante grande y poderosa. O sea, tú puedes hacer negocios, vender en Miami, en República Dominicana, en España. O sea, ya no es un limitante No la es un situación limitante. geográfica. La globalización en este momento está en todo. Y los sistemas tecnológicos y todo lo que te abre las puertas de mercados internacionales con una facilidad que no te imaginas. Ahora, si quieres invertir como para tener para tu futuro y todo lo demás y vivir de aquello, ¿qué tipo de propiedades es mejor comprar? Por ejemplo, terrenos, locales, comerciales, oficinas, departamentos, casas. ¿Cómo te dirías? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, yo recomendaría a una persona que haga una consultoría. O sea, el tema es que cada persona tiene un perfil para el tipo de negocio en el que él quiera implementar dentro del negocio inmobiliario. O sea, si tú eres arriesgado y quieres un poco más de adrenalina, por decir, a lo mejor tu inversión inmobiliaria es entrar en algún holding inmobiliario donde tú inviertes para tener rentabilidad de una obra que se va a construir. Pero esa es tu posición. A lo mejor tenemos a alguien que lo que quiere es una casa rentera donde tenga locales y departamentos para rentar. Eso no es tan beneficioso, pero es bastante seguro y él vive en uno de los departamentos. O sea, por eso te digo, va a depender mucho de cuál es tu situación de inversión. ¿Qué quieres hacer? Ahora, si me preguntas a mí, yo diría que lo que más rentabilidad te está dando en este momento son los polos de desarrollo donde hay lotes de terreno, donde está todavía a falta de infraestructura. Quiere decir que el momento que empieza a haber más infraestructura y más servicios, esos lotes de terreno tienen mayor porcentaje de rentabilidad. ¿Y eso está pasando en varias ciudades de Latinoamérica o solamente aquí? No, eso pasa a nivel mundial. Realmente tú te puedes ir tanto a Miami, Orlando, las zonas de la periferia donde hay unos desarrollos brutales, y te puedes ir localmente y te das cuenta que Puembo, Tumbaco, Tababela están teniendo un crecimiento también bastante grande y unas plusvalías más altas que el resto de zonas céntricas de la ciudad. Es una palabra clave que acabas de mencionar, el tema de la plusvalía. Todo el mundo dice, es uno de los negocios más seguros. ¿Por qué? Porque le tienes ahí tu bien raíz y en cierto tiempo sube la plusvalía, como tú mencionas. Ahora, quiero averiguarte desde el lado contrario. ¿En qué punto o en qué momento podría ser, en cambio, al revés, que pierdes de un bien raíz? Mira, en bienes raíces tienes la seguridad del bien en sí, porque tienes un inmueble que en resumen no va a bajar de precio, está estable, pero existe una depreciación. Hay algo que la gente no toma en cuenta, que cuando hablas de plusvalía tienes que hacer también un análisis de depreciación. Ya, ¿y qué es lo que quiero decirte con esto? Que hoy, por ejemplo, me compro un departamento en La Carolina, por darte un lugar, di tú que te cuesta $2,000 el metro cuadrado. Al cabo de unos años, esa plusvalía disminuye, pero a lo mejor ya encuentras proyectos de $2,500 metro cuadrado o $3,000 metro cuadrado. El tuyo pudo haber subido, pero ya no puedes comprar con el dinero de tu departamento otro igual en el mismo lugar. Tu departamento pudo haber subido, puede tener más precio, pero no para ubicarte en el mismo sitio. Y ahí es donde la plusvalía depende mucho de otros factores. Normalmente el factor servicios, la cantidad de servicios determina el metro cuadrado del lugar, de la locación. ¿Qué clases me podrías dar? Primero para la persona que vende, cómo negociar, y después para la persona que compra. Esto es importantísimo. Ya, primero, yo digo que siempre es importante, así como cuando buscas el médico especialista, buscar a un especialista del área. Si tú tienes locales comerciales, galpones, búscate a un agente inmobiliario especializado en comercial. Si tú vas a vender tu casa, alguien especializado en residencial. Si tu casa es de lujo, tiene que ser alguien especializado en propiedades de ticket alto. Pero ahora, como tip personal, sin necesidad de tener un asesor, cuando tú vas a vender, lo importante que debes tener es todos tus documentos en regla, que todo esté listo. O sea, que si hoy llega alguien y me dice, oiga, le compro su casa y le doy $500,000, mañana puedes ir a hacer la escritura. Y eso implica tener... Para que no pierdas la oportunidad. No pierdes la oportunidad, porque claro, muchos asesores pierden la oportunidad por no haber sacado un certificado de gravamen que en una propiedad no vale más de a lo mejor $14 y pierdes un negocio de $500,000 porque el cliente dice, no voy a comprar tu casa porque la de allá sí tiene los papeles. Y también me gusta. Hay mucha oferta. Y ahí está el tip para el vendedor, tener todo listo para firmar mañana. ¿Y para el comprador? Y ahora para un comprador es cuando
conoces las reglas del juego, es informarte lo máximo posible de tus necesidades. Es decir, yo sé qué es lo que quiero y tener los parámetros establecidos. O sea, ¿cuáles son mis negociables y mis no negociables? Te doy un ejemplo. Imagínate que tengo 4 perros. Entonces necesito mínimo 100 metros cuadrados de patio. Resulta que voy a visitar una casa, me encantó la casa y el patio es de apenas 20 metros. Y mis 4 o 5 perros grandes realmente no estarían bien. Pero la emoción, porque aquí viene el tema, que muchas veces las ventas residenciales son emocionales. Me gustó la casa, voy y cierro el trato. Y luego no era lo que yo buscaba. Entonces el mejor tip sería, ten bien claras cuáles son tus preferencias de compra y luego analiza tu situación en ese momento. Muy bien, Walter, por favor, para terminar esta entrevista, quisiera que me des tu mensaje final para poder negociar muy bien una propiedad. Bueno, mis queridos amigos, la audiencia, yo creo que para poder negociar una propiedad, lo más importante de todo es estar informado. La información, tener información, tanto si soy comprador de lo que quiero comprar o tener información de mercado si soy propietario de qué es lo que hay en la zona. Siempre es mejor tener un asesor, porque como te decía al comienzo, les recomiendo buscar un asesor de confianza con quien ustedes puedan trabajar sin ningún tipo de limitación. Y ese va a ser el mejor, regalo de inversión, tanto para vender como para comprar.